Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, hoy empieza la etapa de la práctica de la prueba en la Comisión de Fiscalización y acabo de nombrar yo una lista larga de convocados. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo a esta hora en la Comisión de Fiscalización, asambleísta? Bueno, yo creo que es lamentable lo que se está viendo y el criterio que se está llevando al país en torno a un proceso que indistintamente de cuál sea la posición a través del voto que puede ejercer cualquier asambleísta en el momento del juicio político, es un proceso que debería llevarse con la responsabilidad que el caso merita, ¿no? Un proceso tan sensible como es la posible destitución y censura de un mandatario y un mandatario que tenga que responder por un presunto cometimiento de peculado. Sobre todo cuando hemos visto tantos gobiernos llenos de corrupción en el cual se han quedado en la impunidad y muchos de ellos hoy están prófugos y muy pronto, al parecer, como todo pinta, también van a estar en libertad y van a poder volver al país a disfrutar de lo robado, ¿no? En este proceso hemos visto desde el presidente de la comisión que se sustenta o cita al COGEP para dar 3 días plazo, en el que la mayoría correísta social cristiana quieren retrotraer todo el proceso a un inicio, en el que no saben si poner una prueba, quitarla, poner todo el informe, en el que no saben si sacar la D o poner la D. O sea, hemos llegado a esta instancia en donde se ve la irresponsabilidad que tienen proponentes de este juicio político, pero sobre todo también desde la Comisión de Fiscalización no dejan por lo menos desde los miembros, tienen un criterio unificado de cómo llevar este juicio político en el tema de las formas ya. Ni siquiera hablamos de la posición que pueda tener cada uno de ellos, si es defensa o en contra, pero la posición jurídica, el procedimiento no lo tienen claro y eso es lamentable porque un proceso nuevamente muy sensible como este necesita de la responsabilidad de saber que en la comisión de fiscalización se va a llevar este proceso como tiene que ser. Ahora, como tiene que ser, según muchos asambleístas y según la Corte Constitucional, tiene que ser sobre la base de la acusación aprobada y autorizada y dispuesta por la Corte Constitucional, que es el delito de peculado. Ahora se ve a muchos asambleístas decir, no importa, porque al presidente se lo puede juzgar por otras cosas que él no ha cumplido en su plan de campaña, etcétera, la inseguridad, la falta de medicina, los hospitales, cualquier otra cosa. Entonces hay una discusión e incluso un pedido para que la Corte Constitucional pueda hacer una verificación de que la Asamblea se va a ceñir a la acusación permitida. Pero por el otro lado, el CAL, y usted pertenece al CAL, asambleísta, le pone 2 miembros técnicos de la UTL, de la Unidad Técnica Legislativa, para que verifiquen el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Bueno, no lo entendamos como verificar, sino como acompañar un proceso, ¿no? Y creo que es quizás lo que nosotros siempre hemos pretendido. Yo hice un llamado de atención al Consejo de Administración Legislativa para que el Consejo también cumpla con la normativa, cumpla con el procedimiento, y al final me terminaron dando la razón cuando tuvieron que reconsiderar la votación y aceptaron que esta solicitud no cumplía con los requisitos. Y de la misma manera también sí hay que hacer un llamado de atención y por eso también di mi voto a favor de la Comisión de Fiscalización, porque los procedimientos deben ser transparentes, ser basados en lo que establece la normativa. Y se puede contar con un apoyo adicional, como incluso lo hicimos con la evaluación y seguimiento de la ley orgánica para erradicar la violencia de género. Solicitamos bueno, lo designamos también a la UTL para que pueda dar ese acompañamiento, este proceso, para que puedan quizás falencias o dudas que se pueda tener en el camino, se pueda tener ese apoyo técnico, jurídico, como requiere estos procesos, por más de que lo quieran llenar de politiquerías. Ahora, tiene que, obviamente, la Asamblea Nacional, los interpelantes, los proponentes en su momento, la Comisión de Fiscalización, tiene que ceñirse a lo que establece
el pronunciamiento, el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte. Y decir otra cosa es lamentablemente caer en ese juego politiquero de que no importa lo que se haga porque soy asambleísta, y eso es incorrecto, porque eso tampoco lo ve bien el país. Y si se pretende llevar quizás en su momento, que yo también decía que es uno de los elementos al momento de tomar una decisión. Es, si bien es cierto, es si se cumple o no el tema del peculado, pero no dejamos de pensar, por ejemplo, en las deficiencias que tiene este gobierno, en que lamentablemente no está cumpliendo con la ciudadanía y que esa entrevista pregrabada con ese medio internacional, lo que queríamos es escuchar a un presidente que reconozca que ha tenido fallas en el sistema social, que reconozca que hay temas que cubrir en este país y necesidades, pero que no vuelva a repetir que todo está bien y que todo es incorrecto, porque nos deja ver como un presidente que no es capaz en el segundo intento, la segunda activación de un método constitucional, de entender que es el país también que necesita un giro de timón, o si no, muchos asambleístas, quizás su voto a favor no sea porque ha cometido peculado, sino porque ha sido incompetente, pero también hay que decirlo, Milton, Pero se que puede, que una oposición incompetente es el mejor aliado de un gobierno incompetente. Entonces tenemos una oposición que no logra demostrar que es peculado por un gobierno también que no logra sintonizar con las grandes mayorías. Y no puede constar en el informe sobre ninguna manera ningún elemento que no sea parte de la Corte Constitucional y parte, perdón, del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Pero hay muchos asambleístas que ahora les resulta incómodo incluso decir, ok, ni peculado, pero ¿qué está haciendo este gobierno? Entonces, lo que yo decía, Milton, el gobierno necesita aceptar primero que tiene deficiencias, que tiene falencias y necesita llamar a los actores que pueden colaborar y que pueden ayudar. Que no se realice un reparto, sino que como están haciendo, un reparto por votos que puede salvar el juicio político, pero ¿quién salva al país posterior si el presidente no admite que tiene deficiencias? Entonces, lo que necesita el país en este momento es un gran acuerdo nacional con todos los actores sociales de la sociedad civil, organizaciones, con todos aquellos que han llevado durante tantos años luchas por las causas justas y que el presidente pueda, como él decía en su momento, un gobierno del encuentro, que se encuentre con gente que pueda ayudarlo a, a solucionar los problemas de este país y no con ese círculo cerrado, ese círculo privilegiado que vive en esa burbuja y que para ellos todo está bien, porque viven en organizaciones privadas donde al parecer no salen de ellas, pero ¿qué pasa con la gente pobre en el país? Y por eso le decía a Milton, si bien es cierto, no puede ser parte de este juicio político, el tema adicionales que no están involucrados, creo que elementos para discutir o para decidir, perdón, para decidir la votación de los asambleístas, quizás sí sea esta posición del presidente de no aceptar, sí sea también esta posición de un gobierno que no está gobernando en estos momentos y que lamentablemente tiene al país en una crisis total, una crisis de inseguridad. ¿qué tal un gobierno con un gabinete multipartidista? Que el presidente convoque y diga, claro, se va a entender mal porque lo que se está diciendo ahora es que ya el gobierno está comprando votos en la Asamblea Nacional a cambio de Es, puestos. Ya escuchamos lo que dijo la subcoordinadora de Pachacuti, que un tema que tiene que ser aclarado, pero ¿qué tal un gobierno multipartidista con la participación de sectores políticos como la Izquierda Democrática, Pachacuti, los que tengan que estar dentro de un nuevo gabinete? A lo mejor puede ser una salida. hay una gran diferencia, Milton, entre el reparto y el acuerdo. El reparto tienes que esconderte y luego tienes que negar lo que has pedido porque lo haces debajo de la mesa, lo haces escondido, lo haces en escondidas o detrás de lo que establece un movimiento, un partido, una organización social. Y un acuerdo nacional es un acuerdo en el que no solamente, y para mí, no invita a los partidos políticos, primero invita a la sociedad civil, invita a los colectivos, invita a las organizaciones, invita a los movimientos sociales, invítalos a ellos y también, claro, invita a todos los actores políticos que de cierta manera acepten ante el país como bien quieren gobernar, ¿no? Quieren llegar a ser un proyecto político que en este momento también, si tienen las soluciones a este país, vengan a afrontar y vengan a dar soluciones. Lo que queremos ya no son disputas, lo que queremos es que la gente y que todos los movimientos sociales acepten un compromiso, pero que sea el presidente que llame, pero que no sea tampoco un gobierno que diga, bueno,
vamos a seguir con la misma política pública como la que tenemos actualmente, que son ministerios sin recursos, pueden ejecutar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer que no tiene recursos para poder tener esas o poder ejecutar políticas públicas en beneficio de mujeres, niñas y adolescentes, un Ministerio de Agricultura que no tiene incluso para poder dar incentivos a nuestros hermanos productores, agricultores. Entonces necesitamos que el presidente primero entienda que los recursos en este momento deben ir dirigidos a los ministerios para poder atender a esos sectores sociales, que no vayan los recursos al Fondo Monetario Internacional, que no vayan las reservas, porque cuando tu familia tiene hambre, no coges y dices, no, voy a esperar que tengan más hambre para darles de comer. Voy a darles de comer en este momento. Voy a tener las necesidades en este momento. Y un gran acuerdo nacional requiere el compromiso de absolutamente todos los sectores de la sociedad civil, todos los sectores que tienen en sus manos la responsabilidad en este momento de encontrar salidas. Pero si el gobierno sigue creyendo que todo está bien, que todo está perfecto, créame que no se va a terminar cayendo por peculado, sino lamentablemente porque no puede sintonizarse y no logra sintonizarse con la sociedad. Y en el tema de la prueba, y para finalizar, asambleísta, la semana pasada se reveló un documento importante de parte de Flopec, que no ha firmado un contrato como se estaba pretendiendo decir el año pasado. ¿Cuánto ayuda esto o cuánto no ayuda a la parte acusadora y a la parte acusada? Bueno, hemos visto ese documento en el que manifiestan que no se ha firmado un nuevo contrato. Lo que sabemos, por lo menos lo que yo también he podido revisar, es que este contrato tenía una cláusula de que se renueva automáticamente, ¿no? Transcurrido un año. Y lo que la Corte, si bien es cierto, también se equivoca muchísimo y creo que esa es una de las principales contradicciones que tiene este juicio político o las trabas que va a tener este juicio político. Aquí lo que le toca a los ponentes en su momento, a los interpelantes, es demostrar que el presidente conocía actos irregulares, que tuvo participación directa en este peculado, porque es lo que este tipo penal requiere, ¿no? Una participación directa y que, bueno, en sí eso es lo que les tocaría a ellos demostrar, porque no existe un nuevo contrato, sabemos incluso, y eso también hay que revisar, la participación que tuvo la asambleísta Mireya Pazmiño, que también es proponente, no sabemos si va a ser interpelante, al parecer en este momento ya no sería interpelante este juicio político por su posición complicada que tiene al momento de que la única causal, el único caso que tiene especulado y se tiene algunos informes que haya remitido y por lo tanto creo que eso también va a ser, vamos a tener que analizar porque si el presidente tiene responsabilidad, entonces hay que ver también qué responsabilidad tendría el asambleísta en torno a este proceso. Nuevamente, yo he solicitado a los compañeros que nos puedan remitir esos informes para poder analizarlos, para poder también saber hasta qué cierta medida esos informes dieron argumentos, aunque no debería ser un asambleísta, no debería meterse a gestionar ni en contratos que no tengan que ver, si se tiene que mantener, eso es gravísimo. Y eso quizás también es un poco de la irresponsabilidad y del desconocimiento que se tiene por parte de las facultades que tienen los asambleístas. Si yo voy a fiscalizar, yo no puedo hacer un informe diciéndole a una empresa pública que tenga que mantener un contrato, porque claramente estoy haciendo tráfico de influencia. Entonces, en esos momentos en los que los asambleístas, por mandarse lo que sea, no piensan en los alcances y las responsabilidades que puedan tener. Entonces, yo creo que incluso en eso también habría que analizar. Bueno, asambleísta, terminamos. A esta hora, ¿cómo están los votos de Izquierda Democrática? Bueno, la izquierda democrática mantiene una posición muy firme. Mucho se ha dicho y que qué bien que los mismos medios que hace unos días atrás manifestaban que la izquierda democrática estaba negociando votos y lo decían tan sueltos de huesos, dijeron que el día lunes iban a demostrar cómo la izquierda está pactando y absolutamente nada, porque por lo menos, nuevamente yo tengo que repetir, de la directiva nacional del partido, de quienes estamos ahora con Enrique Chávez, de quienes se mantienen de forma orgánica en la izquierda democrática, no hemos pedido absolutamente nada. No lo vamos a pedir porque no creemos en el reparto para salvar una situación coyuntural, creemos en una forma en la que todos podamos colaborar para esta crisis y lo hemos hecho desde la Asamblea Nacional. Las únicas leyes, por ejemplo, de seguridad las ha liderado Ramiro. Las únicas Ah, leyes para el tema las ha liderado el asambleísta Jaramillo. Y en ese momento estamos siendo responsables y vamos a esperar que se dé el juicio político para poder
ponderar también la situación. Nuevamente, esperemos que el presidente pueda hacer un cambio de timón o un giro de timón en este gobierno, pero vamos a analizar el tema del juicio político con responsabilidad, pero nuevamente que el país necesita tener una solución y esperemos que esa solución Guillermo Lazo o tendrá que darla a Borrell.